exacto. Sí. A propósito de hoy que vamos a hablar de cosas medio mágicas, bueno. A propósito de hoy, que es mágico, esta conversación de hoy es completamente mágica, mística. Vamos a abordar un tema que es contingente a lo que está ocurriendo esta semana. Estamos a pocos días de nuestra Semana Santa. Mm, Muchas personas están preparadas para vivenciar estos días. Depende mm, de cada costumbre familiar, pero nuestra cultura claro, tiene una mirada particular. Y de eso quiero sí. que conversemos y nos cuentes, Cristian, porque Mm, de hablar de Jesús. Está lleno de programas estos días, yo creo que está sí. en el tema la vida de Jesús. ¿Cuál es la mirada que vamos a abordar hoy día? Jesús es muy infinito y tiene muchas dimensiones interesantes que podemos conocer, estudiar Claro, claro, y descubrir, ¿no es cierto? Para claro, bajar a la claro. tierra aquello que es como un poco inalcanzable. Exacto. Mm, Hablaremos de la venida del Mesías, lo que corresponde para nosotros como cristianismo, para el judaísmo, la llegada de este Mesías, qué es lo que es el Mesías, ujú, cómo mm, podemos llegar a mm, desarrollar ese reino de los cielos, ujú, el reino de Dios, eh, traerlo a la vida, traerlo a la vida, que no quede allá lejos yo separada de mm, aquello como algo mm, inalcanzable, mm, que eso mm, genera mm, distancia, genera hasta rabia en el mm, mm, corazón, porque es mm, como, ¿cómo voy a poder yo llegar a eso? O sea, eso claro. lo puede haber llegado a desarrollar Jesús, pero yo no, jamás. Mm, mm, Entonces, como mm, yo no merezco, yo no soy parte mm. de, de ese grupo de seres que son Sí, capaces de sí, llegar a eso. sí, sí, sí. Es Mm, muy sí. potente. Mira qué interesante, bueno, comenzar hoy día, darle las buenas noches a todos los que están hoy día presentes y que se van a sumar al live. Y mira, me parece súper interesante lo que dices porque creo que una de las formas de control que utilizó el poder y fue alejarnos de justamente de nuestra divinidad interior, fue esa, como decir, hay un ser increíble que hace milagros, que sana, qué sé yo, a los enfermos, resucita a los muertos, en fin, y que está allá afuera, ¿no? Y que jamás vamos a ser como él, ni vamos a ser ni como él, ni como ninguno de los seres, porque todos estos seres son como mitificados, ¿no? Como Buda, Jesús, y de alguna manera eso nos empequeñece, nos achica, nos limita, ¿no es cierto? Como que dice, bueno, algunos seres extraordinarios les tocó esto de ser seres divinos, digamos, y nosotros no, pues nosotros estamos en esta disminución de nuestro verdadero potencial. Eso es Y nos importantísimo hace porque permanecer todo el tiempo en un estado de separación. Y en estado de separación, justamente es que exacto, sí, buscamos la unión, pero estamos internamente, es tanto el estado de separación que vivimos sí, sí, que es imposible llegar a unirnos, a no ser que hagamos un trabajo, que es el trabajo que nosotros vamos a claro, comentar un claro. poquito hoy día, cómo es el camino para poder llegar a lograrlo. Sí, sí. Mira, yo recordaba hoy día que la primera vez, o sea, fue hace muchísimos años, yo era muy joven, muy joven, y estaba ahí como, no sé cómo decir la palabra, arrebatado, no sé, una cosa así, puede ser como por la figura de Cristo, ¿no? De Jesús, por supuesto estaba en la iglesia, qué sé yo, y fui a una misa de 12 cerca de mi casa, porque iba a otro lugar siempre, pero fui a una parroquia que era como de la época de la colonia. Y entonces y estaba en un lugar medio ritual, que un cerro ritual para los mapuches, entonces todo era muy, muy, muy místico. Bueno, y empezó la misa, qué sé yo, en fin, y de repente un sacerdote que era extranjero, por el acento que notaba yo que era extranjero, repitió una vez esta frase que me llegó al corazón, que dijo, mi reino no es de este mundo. Era así, mi reino. Era como, no podía pronunciar el re, ¿no? Mi reino no es de este mundo. Y fue como que a mí algo me atravesó el corazón, de verdad, así como sentí, yo dije, eh, lo que percibí en ese minuto, era como que había un lugar donde mi alma podía reposar, ¿no es cierto? Que en ese minuto no estaba conforme yo, bueno, había una situación política en el país horrorosa,
en fin, la situación de la vida era como de hoy día, ¿no es cierto? De mucha separación, división, conflicto, una situación económica compleja también. Mi situación existencial era muy compleja, ¿no? Era como muy, siendo, ay, ¿dónde encontraré en refugio, ¿no? ¿Dónde encontraré un hogar? Y cuando escucho esto, mi reino no es de este mundo, yo tuve la sensación de que había un lugar donde uno podía estar, ¿no? Que había un lugar de hermandad, un lugar de sanación, de amor, de pureza, donde uno perteneciera, ¿no? Y después comprendí que había una nostalgia, no sé cómo llamarlo también, probablemente en alguna tradición espiritual exista esto, una nostalgia de un lugar divino, una nostalgia de origen, ¿no? Eso, de origen. Es como venimos de un lugar y estamos aquí como extranjeros, como exiliados, esto es como una especie de exilio, un exilio del alma, ¿no? Entonces, Exacto. ¿cachai? Entonces, eso fue muy poderoso para mí, fue muy potente. Y me quedó dando vuelta durante muchísimos años, ¿no? Y también la otra sensación que tengo, que recuerdo, es la sensación de ser muy chico y de que en la oración, en la noche, cuando uno ya se apagaba la luz, no sé, o antes de apagar la luz, uno le contaban un cuento, ¿cierto? Uno podía estar en intimidad con Dios. Y eso era para mí, era un espacio increíble, calentito, un sentimiento como, sí, pisciano, de unión, así, un sentimiento de agua, era como que ya la noche caía, todos iban a descansar, estaban durmiendo y uno estaba rezando, ¿no? Y me acuerdo que uno, bueno, rezaba y además pedía por algún familiar enfermo, por la abuelita, por alguna cosa que estaba pasando, ¿no? por una prueba, no sé, alguna cosa que uno tenía que hacer. Pero el repetir el mantra así del Padre Nuestro, por ejemplo, yo lo Mm. sentía enormemente poderoso, era una cosa así, ¿no? Era como una cosa poderosísima. Y años después, pero imagínate la cantidad de años después, ¿eh? No sé, 20 tal vez, de ese chico, no 3 o 30 años después, en varios momentos así de mi vida, de mucha tribulación, el recogimiento sobre sí mismo y la sensación de que adentro podía encontrar un lugar que estaba conectado con el cielo me producía una paz enorme, enorme. O sea, no, es como recordar que no importa lo que pase afuera. Recordar, porque además como que ahí fui como entendiendo, me fui dando cuenta de que toda la educación y todo es un logro afuera, ¿no? Era como junto el Mesías va a venir por fuera, bueno, tanto la tradición judía como la cristiana creen en la tradición, digamos, ortodoxa, oficial, por supuesto, ni la cabra, ni el cristianismo oculto, ni el sufismo, creen estas cosas, pero sí la tradición oficial. Entonces, bueno, yo había crecido en un colegio católico, en fin, la mitad de mi vida estuve en un colegio católico y por tanto, claro, había una espera en el futuro, además, de un tiempo que va a ser bueno y que nos va a permitir soportar este tiempo malo que está pasando, este tiempo doloroso, este tiempo de naufragio, ¿no? Y bueno, eso fue la sensación que tuve durante muchísimos años, ¿no? Entonces, para comenzar, como esos elementos, ¿no? El retiro, el recogimiento, sobre la oración en lo íntimo de la noche, era una cosa tan íntima, tan íntima, tan íntima, tan de uno, ¿no? Como hablar con Dios, me acuerdo, era como hablar con Jesús, o rezarle a la Virgen, no sé, que era tan bonito también cuando me encontré con eso, ¿no? También fue maravilloso, fue como algo increíble. Y momentos de alejamiento, ¿no? Como en vez de tomarlo como una práctica y una comunicación constante, como quien se encuentra siempre con alguien que ama porque te permite, el amor te sostiene, era como estar largos tiempos separados y solo acordarse en tiempos de una enfermedad grave, no sé, después de una crisis, después de algo doloroso o de un, no sé, evento así cataclísmico, no sé, como en Chile, porque cada cierto tiempo viene un terremoto, viene algo terrible, y que uno se pone a rezar y dice, por favor, que esto pare, porque en realidad ya está bien, así como decir, ya entendimos, por favor, para, ya entendimos, ya, es suficiente castigo, no más. Eh, eh, Mm. pero después se olvida y después, ¿no es cierto?, que cada vez que uno está atribulado y ahí uno iba a rezar, y me acuerdo de haber ido alguna vez, bueno, más de alguna vez, a entrar a una iglesia a mediodía y estar vacía y en el silencio nos arrodillaba, sentaba, ¿no?
y la mayor parte del tiempo desconectado de esa realidad interior, de esa sensación de estar en oración, en ir de Bekut, como se dice en la tradición hebrea, ¿no? Como estar en retirarse como al desierto, ¿no? Como al desierto interior, Mm, como al silencio. Me tocó vivirlo mucho ya como sin una conciencia tan así como teológica, sino más bien como en la naturaleza, ¿no? Como estar en lugares aislados, en la naturaleza, en mm. silencio, en la montaña El también. silencio se presta mucho, Sí, invita a ese sí, encuentro sí, interior con sí, ese ser sí, sí. que es Dios, porque es la potencialidad misma en la cual nosotros somos la manifestación de ese potencial. Yo una vez lo entendí y se me hizo fácil comprenderlo de esta forma como por ejemplo, yo tenía la idea de tejer, porque me encanta tejer, yo quería tejer un chaleco. ¿Ya? La idea en estado potencial está en mi mente, que es todo Mm, el estado potencial del universo, ¿no es cierto? La gran mente. mm, mm, Está la idea. Luego voy y tejo, mm, y se va manifestando el chaleco, se está manifestando el universo, la mm, naturaleza, mm, todo el universo, lo concreto, lo material. ujú, Pero el chaleco sigue estando en mi mente como idea. ujú, Y luego está aquí porque yo lo tejo, me lo pongo, pero sigue estando en mi mente, está en ambas mm, partes, está en todas partes. mm, Y así pude como insertar, integrar esto de, de lo divino, de Dios, que es lo que somos, porque ¿cómo nacemos? Nacemos ¿no es cierto?, con esa estructura de la separación, mm, de lo mm. creado, somos creados, y lo creado significa son separación, ¿Qué pasa? y resulta que somos una manifestación. Entonces, y de repente cuando ya se produce esta manifestación, creemos también que puede estar cortado, ya sigue separado, como que Mm, estaba allá y ahora estoy acá, pero ya no estoy ahí. mm, ¿Me mm, mm. entiende? Sí, sí, Entonces, sí. Mm. ese ejercicio con el chaleco lo Sí, hizo integrar día a día en la meditación de las mañanas, sí, sí, sí. sentir, Bueno, sentir que soy eso. yo creo que incluso hoy día la metáfora, no sé si, bueno, pues el chaleco también, ¿no? Pero como de tejer una red, ¿no? Cuando dice tejemos una red de conciencia, se está hablando de Mm, eso mismo, ¿no? Como que pues, hay una aparente ilusión de separación, pero en realidad somos una sola conciencia, una sola unidad, digamos que estamos entrelazados por hilos invisibles, exacto. ¿no es cierto? Y entre nosotros y entre la naturaleza y finalmente el universo, porque la astrología, lo hemos hablado hasta el cansancio y lo comprobamos una y otra vez en los talleres, ¿no es cierto? Cada vez que vamos estudiando nuestra carta, los tránsitos, y uno dice, pero qué asombroso esto, ¿cómo puede ocurrir? ¿Cómo puede ser que el cielo, cómo puede ser que como es arriba es abajo? ¿Cómo se Mm, cumple esta ley cósmica? O sea, eh, y cómo nuestro plan de vida, que estaba manifestado en esta hora de nacimiento y en esta correspondencia cósmica. Entonces, o sea, ya no sé qué más necesitamos, digamos, para descubrir ese o para asombrarnos, ¿no? Y extasiarnos con esa realidad que todo está entrelazado, todo está unido, y toda esta sí, separación y y esta que sensación. nadie está de más, nadie está de más. Sí, No sí. existe nada en el universo que esté de sobra, que esté de más. Eh, a- em, Muchas veces excluimos a las personas porque no aceptamos, ¿no es cierto?, ciertas estructuras, ciertos tipos de personas que porque son, qué sé yo, malvados, porque son asesinos, porque son crueles, porque entonces sentimos que eso no están dentro del paquete, no Mm, están excluidos. mm, mm, Y la verdad es que en todo lo que vamos mm, estudiando, por ejemplo, en Centro Manao llevamos ya 9 generaciones de la formación ancestrología, donde se mm, estudia el árbol genealógico, el sistema, y hay una parte del curso donde trabajamos con los villanos, y los villanos son parte clave en mm, nuestro sistema, mm, porque también forman parte, son como muchas veces personajes catalizadores de nuestra mm, historia mm, y cumplen absolutamente. su papel. Es como yo digo, cumple el papelón de hacer un papelón ingrato, ¿no es Mm, cierto? De ser así, de tomar y llevar esa vida. El mm. alma es mucho más profunda y mucho más grande de lo que nosotros vemos a veces en forma Eh, tan... sí, claro, claro.
Bueno, hay un propósito. es que hay una cuestión muy importante acá, a ver, que eso rompe con una idea al cual la mayoría de los seres humanos estamos muy aferrados, ¿no? Que es a la idea de que hay un culpable, hay alguien, como hay alguien malo, uno puede seguir siendo bueno, hay alguien que cometió un error, ¿me entiendes? Y uno mismo también comete juicios muy severos contra uno mismo. Entonces, Sí, por ejemplo, yo me he encontrado incluso con grandes amigos que quiero mucho y que por supuesto tienen esta lógica de, digamos, de perpetradores víctimas porque vivieron situaciones políticas y situaciones difíciles y con toda justicia y toda razón tienen derecho a estar, a sentir que necesitan justicia y compensación por lo que vivieron y por el horror de lo que vivieron. Pero que les cuesta mucho entender este concepto, ¿no es cierto?, de que todo está al servicio, de que víctimas y perpetradores están al servicio de algo más grande, ¿no? Hay una conciencia mayor que los une, ¿no es cierto? Y que que lo finalmente sostiene, los sí. iguala. Claro, pero si uno dijera esto, dijera, oye, qué sé yo, no sé, como que quien dijera los nazis son igual a los judíos, claro, queda la escoba y ahí mismo a uno lo matan. Pero en realidad, esas cosas la unión a algo mayor, ¿cierto? O al servicio de algo más grande, es súper importante que lo vayamos comprendiendo, lo vayamos desarrollando, porque, y ahora con esto también quiero volver a Jesús, digamos, como el tema de lo que él vino a anunciar, o el reino de Dios, digamos, tiene que ver con esta apertura de conciencia. El reino de Dios en realidad, de nuevo, ¿no es cierto? Yo cuando era pequeño y era muy joven y estaba en esta iglesia, y me atravesó como esta vaga, así, pero de amor, ¿no? Como decir, oye, hay un reino. En realidad, lo que yo recuerdo es que no imaginé que hubiese una ciudad o un lugar, así como en las tradiciones místicas se habla de Shambhala, o de lugares así como que en algún lugar que no está manifestado, o sea, como detrás de las montañas, en un plano etérico, hay una ciudad que seguro que debe ser así, ¿no? Hay una ciudad, pero una ciudad que iluminada, que todos viven en ese estado de amor y que por supuesto no se puede entrar ahí a no ser que uno tenga un nivel de conciencia para poder, o sea, permanece, por eso que son secretas, por más que hagan expediciones jamás van a llegar a descubrir nada, porque están en otro plano de vibración. ¿No? Y ahí no se puede entrar a no ser que uno tenga la vibración adecuada para entrar, es como la llave maestra que lo abre. Entonces Sí. uno no saca nada con hacer expediciones, ultra tecnológicas, gastarse toda fortuna del mundo. Están locos, jamás van a llegar a esos lugares, porque son lugares que están en otro plano, pero en un plano etérico, ¿cierto? Bueno, entonces lo que yo sentí en ese minuto, más que llegar a ese plano, que de seguro lo hay, existe y todas las tradiciones místicas hablan de eso, sentí un estado interior de felicidad, ¿cierto? Así como el reino de Dios como un estado de conciencia unificada, lo que tú dices, no había separado. Muchas veces lo sentí también cuando dentro de mi corazón aceptaba algo profundo, como que perdonaba un dolor del alma que tenía, ¿no? Alguien me había herido y yo decía ya, esta guerra llegó a su fin. Entiendo, como que daba gracias, no es que le agradeciera como era herido, sino que porque se revelaba una verdad, se revelaba un aprendizaje, un conocimiento que era tan importante para mi vida y que entendía que en lo profundo ese ser humano que me había dañado, así como a mí me había tocado dañar a otro, no había sido su intención dañarme, simplemente había actuado de acuerdo al nivel de conciencia que tenía en ese minuto, ¿no? Entonces, era tan liberador sentir todo eso. Y en ese instante, por supuesto, no estaba en el reino de Dios. O sea, era un instante de unidad, amoroso, abierto, ¿no es cierto? Y, Y, y no, y, y no el y no solo infierno eso, que era el otro estado, claro, ¿no? porque además falta la otra parte de la conciencia que cuando yo estoy en manos de un verdugo, ¿no es cierto? La baja vibración, ¿no es cierto? Que este ser verdugo eh, tiene comete un acto hacia mí violento, por ejemplo, resulta que yo también estoy en la mismo dial de la radio porque soy víctima. Entonces, víctima y verdugo están en el mismo dial de la vibración. Y ahí tengo yo también algo que tomar conciencia y algo que aprender de mí para poder trabajar, para Ujú. poder darme cuenta. Es como
como cuando dicen, ¿qué más te tiene que suceder para que despiertes, para que te des cuenta? O sea, entrar cuando pasa una cosa, otra cosa, otra cosa. Llega un momento que me tengo que preguntar, ¿qué es lo que hay en mí que atraigo esa experiencia? ¿Qué hay en mí? Que soy un imán para la gente, ¿no es cierto?, que me puede estar dañando, para la gente que me puede estar provocando dolor. Entonces, frente a eso hay una toma de responsabilidad. En vez de ponerme Sí. en el papel de la víctima, que el papel de la víctima, ¿no es cierto?, es un papel súper arrogante también, porque es como que yo estoy también teniendo el poder y me convierto en verdugo inmediatamente. Entonces, Las víctimas, es un, claro, tiene mucho ver. Ahora, interesante también otra cosa que señalar acá, que en el plan divino, digamos, una cosa muy interesante que hay es que en términos kármicos, digamos, las personas que cuando cometemos un error y estamos en un nivel muy bajo de conciencia, pasa mucho tiempo en que nosotros veamos las consecuencias kármicas del error que cometimos. En cambio, cuando subimos el nivel de conciencia, las consecuencias kármicas son casi inmediatas. ¿Ah? Y eso tiene una razón bien especial, digamos, porque fíjate tú que cuando alguien comete un... Por eso es que mucha gente piensa, oye, los malos nunca la pagan, ¿no? Y la sacan barata y siempre tienen argucia o contratan buenos abogados, la ¿no? mala hierba no muere nunca. Claro, todos esos dichos, no, la higuera no muere, siempre los malos se arrancan, como tienen plata y tienen poder y tienen contacto y nunca más se encuentran y al final uno piensa que están viviendo en un paraíso y nunca pagaron nada de lo que hicieron. ¿No? Imaginémonos, típica película así que termina así, lo cual por supuesto no es verdad, pero es lo que uno cree muchas veces que hay mucha gente. Entonces, es interesante esto porque nos lleva a pensar lo siguiente, es como que eh, eh, algo que nos va a llevar a acelerar nuestro nivel de despertar y nuestro nivel de conciencia, tiene justamente que ver con este dolor. Entonces, cuando es algo muy alejado y uno no lo puede vincular, se vuelve más fuerte aún, porque uno siente que, o sea, como que no he hecho nada para merecer esto, ¿no? Es interesante eso, porque cuando uno sube el nivel de conciencia, es tan inmediato que uno se da cuenta y uno dice, bueno, acabo de cometer un error. Me doy cuenta, o sea, termina el live y uno se da cuenta que cometió un error. Y uno de inmediato empieza la reparación o la corrección de ese error. En cambio, en el otro, deja pasar tiempo y se acumula mucho y uno sigue por la vida así como muy campante, como quien silba y dice, oye, la he hecho de oro y no me doy cuenta que he Mm, cometido errores mm. complicados y estoy acumulando y no estoy ocupando el tiempo en corregir eso, ¿no es cierto? Y eso, bueno, es importante, pienso yo, que uno pueda revisar esas cosas. Entonces, la figura de Jesús, volviendo a Jesús, como que nos muestra mucho eso, ¿no? Las tentaciones que vivió, el hecho de que la gente estaba esperando tampoco, no tenía mucho nivel de conciencia, en el sentido que estaban esperando un salvador político, ellos querían la integración o sea, el reino que esperaban era un reino de este mundo, no un reino que no era de este mundo, justamente. De hecho, cuando lo crucifican ponen Inri, el rey de los judíos, digamos. O sea, ellos querían un salvador político, digamos. Eso, bueno, se acaba finalmente cuando se instala el Estado de Israel, que ya no pueden estar esperando un redentor porque ya existe el Estado de Israel, o sea, ya hay un territorio, ¿no? Pero durante muchos años digamos, se esperó eso, ¿no es cierto? Y se esperaba un revolucionario y qué sé yo, y se esperaba... Entonces había esa espera, ¿no? De que llegara alguien que los liberara de este yugo, que era el Imperio Romano, que eran, bueno, que de malvados, bueno, eran tan malvados como los más malvados, ¿no? Hacían, ya ves tú, las crucifixión y todo. A pesar que eso viene, Exacto. viene, viene de antes de ellos, pero de todas maneras, claro, fueron sumamente malvados y qué sé yo, todo lo que significa opresores, esclavizaban a la gente, maltrataban, era un temor permanente que vivía la gente, como se vive bajo estas dictaduras opresoras invasivas, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo él viene a proponer un tipo de salvación y de redención distinta, ¿no? No viene a decirte, oye, ármate, lucha, lo cual podría ser perfectamente válido, pero él no viene a hacer esto. Él dice, la redención va por otro lado, la salvación va por otro lado. El reino que yo les quiero traer no tiene nada que ver con el que ustedes imaginan, ¿no es cierto? Y eso también es muy interesante porque nos va mostrando, digamos, que el reino del cual habla no es el reino que esperaba la gente en ese minuto y que mucha gente todavía sigue esperando, ¿no? Que es un reino es algo que se... Y eso no significa,
y eso es interesante también verlo, como que el hecho de que nosotros vamos cambiando de niveles de conciencia, también significa que vamos materializando algo afuera también. Pero no estamos poniendo el foco en la materialización de la Exacto. afuera, estamos poniendo el foco en la adentro, ¿no es cierto? Es un dar vuelta a la mirada, es un Exacto. giro a la mirada, ¿no? Y eso es muy importante porque yo diría que algo que me encantó de lo que he visto, porque vi varios lives de Jesús y dije, vamos a aportar con algo, que sea un granito de arena distinto o complementario, Sí. tal vez. Porque me encantó que toda la gente que estaba hoy día, bueno, obviamente que tiene que ver con la gente que sigo y todo, no estaba metido en un live de, tal vez, con todo el respeto que me merece, de una iglesia tradicional, digamos. Pero la mayoría, sobre todo chiquillos jóvenes, que sé yo, todos hablando de este principio interior. Y eso me pareció fantástico, me pareció que ya todo el mundo está, o por lo menos esta masa crítica de gente que está despertando, entiende que el verdadero Jesús es algo interno, ¿no? Que está dentro de uno, que el reino que él vino a predicar tenía que ver con una conciencia interior, con un despertar interior, con vivir desde ese amor, desde esa conciencia acrecentada, que es cuando uno se reconcilia consigo mismo, es capaz de integrar la sombra, vive en unidad, porque las pruebas que va trayendo la vida, ya lo hemos hablado, las pruebas del mal, como se le llama en la Mm. tradición cabalística, digamos, las pruebas de Satán, que fue lo que vivió, y todo el dolor que vivió el pueblo con el exilio, la persecución, o sea, ha sido una historia de dolor, las mismas pruebas que vivía Job en la Biblia, todo, son infinitas, van mostrando que la vida, que es lo mismo que señaló Buda, ¿no? Es como la vida es sufrimiento, en ese sentido, mientras uno está atrapado como en la Matrix. Todo el rato lo que uno vive y revive es puro sufrimiento, ¿no? Es como estar encarcelado, ¿no? De alguna manera. En esta prisión mental y a veces incluso física, en la cual uno no puede experimentar el amor que quisiera, ¿no? Entonces el alma se siente en un estado de opresión gigantesco, ¿no es cierto? Entonces estas enseñanzas que él trae son enseñanzas que nos liberan, dice, a través de mí se llega al Padre, o sea, yo y el Padre somos uno, todas esas frases que tienen son verdaderos bombazos así de conciencia. Yo imagino, a ver, si uno, 2000 y tantos años después, Sí. uno queda remecido por esto, ¿cómo habrá sido haberlo escuchado en vivo e indirecto? Cómo incorpora a las mujeres en su magisterio, eso cuando andaba, porque andaba de pueblo en pueblo. Bueno, hoy día se está hablando tanto de María Magdalena también, como una par, como Mm. su pareja espiritual. O sea, impresionante todo eso, como él hace 2000 años hizo esto, ¿no? Eso, francamente, como habló en términos proféticos, vendrán tiempos, digamos, donde son los tiempos convulsos que estamos viviendo hoy día, y cómo instauró un reino de amor, ¿no? Cómo él trajo esa conciencia. Y eso yo lo encontré extraordinario. O sea, independiente que hay muchos otros maestros que han mostrado cosas muy, muy bellas, muy lindas, como el mismo Buda, ¿no? Pero la verdad que Jesús tiene un lado maravilloso, ¿no? Maravilloso, que tantas veces lo recordamos Sí. en clase cuando vemos la crucifixión, ¿no es cierto? Y la duda, y cuando Él dice, Padre, ¿por qué me abandonaste? ¿No es cierto? Ese estado que también todos hemos vivido, un estado como de sentirnos abandonados por la divinidad, ¿no es cierto? Y después la entrega total, cuando dice que se haga tu voluntad y no la mía, ¿no? Como ahí, como se une a un río místico. Esto mismo que tú señalabas, ¿no? Como unirse a una voluntad mayor, ¿no? Como un gran espíritu que toma a perpetradores y víctimas, a buenos y malos, ricos y pobres, o toma a la humanidad, ¿no es cierto? Y la va llevando Claro. por un camino. Y como uno, en esta conciencia fragmentaria, egótica, Exacto. egocéntrica, está todo el rato defendiéndose y creyendo hacer planes propios y tener una idea de qué es lo que tiene que ser mi vida, en vez de escuchar mi corazón de partida, o sea, mi interior, y también escuchar, ver hacia dónde se está moviendo la energía, ¿no? Ser capaces de percibir cómo la vida nos va llevando, cómo la vida nos va mostrando, si es que sabemos ver, digamos, ¿no? Lo mismo pasa con la astrología que la estudiamos, ¿no? Cuando miramos al cielo, ¿no? Pero el cielo también se revela. Yo creo que con la mirada al cielo, fíjate, pasa algo parecido a lo que pasa con la Biblia, que uno puede leer los muchos niveles.
y puede sí. leerlo a nivel literal, que hay mucha gente que Y te, lee la literalidad de algo, te o iba a preguntar, la conjunción que estamos viviendo en este momento, ¿no es cierto?, de Neptuno con Júpiter en Piscis, está favoreciendo esta mirada, porque es como que, de verdad, yo se siente. siento y veo a mi alrededor que la gente anda mucho más sensible, anda con algo diferente, como un estado de sensibilidad diferente a tiempo atrás, Sí, en sí, sí. donde es muy lindo que ocurra ahora, Semana Santa, y estamos Sí, con esta alineación planetaria que, sí, ¿no es cierto?, que nos invita a esa reflexión, a ese sí. sentir, a ese ponernos en otro estado vibracional. Exacto. Bueno, y qué bueno que Más, lo recordaste porque en realidad, más encima, porque esta confusión ocurrió otras veces, pero que ocurre en el signo de Piscis, está justo en 23 grados de Piscis. Extraordinario sí, porque el símbolo de los primeros cristianos, pues los pescaditos, ¿no? Los peces, ¿no? Un pez en una dirección y el otro pez en la dirección contraria, ¿no? Esto que vivieron las primeras comunidades cristianas, cómo se formaron, eh, y piensas tú contra un imperio, digamos, o sea, y cómo ganaron en una batalla como desde el amor. Eso realmente es algo digno de hacer un seminario completo, digamos, ¿no? Eh, Aunque vale decir que no fue el proyecto de lo que fundó Jesús, sino después eh, San Pablo. Pero lo importante que nunca conoció directamente a Jesús, ¿no? Y sin embargo fue el gran teólogo que fue como transformado por este mensaje tan increíble, un mensaje que en un sentido no es tan revolucionario porque toma la Biblia, o sea, es un mensaje. Él era un rabí, digamos, era un sabio del pueblo de Israel, que era un título honorífico que le entregan, eh, eh, que tenía una interpretación maravillosa de la Torá, en realidad, que no es algo que él haya inventado, una religión distinta al judaísmo, para nada. Vivió, nació y murió como judío, digamos. Pero lo maravilloso es cómo interpreta, ¿no? Cómo lee el secreto, ¿no? Esto que yo te decía, que es lo mismo que uno puede leer con la carta. Una es la lectura literal, una lectura más exegética, más analítica, como hacen los teólogos, ¿no? Y después viene a leer el secreto, lo que está de fondo, ¿no? Y cómo desde un estado tan alto de conciencia él podía leer esto y cómo actuaban con total consonancia con eso, ¿cierto? Tuvo una formación como fariseo, también como esenio, él bebió de las fuentes esenias también. Algo que hoy día también me ha contentado mucho ver que hay tanta gente que está como haciendo conexión y canal con los esenios, sí, y los esenios son sí, pueblo bien mágico, ¿no es cierto? Todos de blanco ahí al borde haciendo oración, siendo vegetariano, no sé, bueno, y se están, bueno, desde que se descubrieron los rollos del mar muerto, además, se ha obtenido mucha información acerca de cómo vivían y entonces, bueno, todas esas cosas yo creo que son ejemplos vivientes de que esta conciencia, de que esto que nosotros tanto esperábamos, ¿no? Que es la llegada de la era mesiánica, la llegada de la era acuario, ¿no es cierto? O sea, estamos viviendo tiempos muy convulsos. ¿Por qué? Porque todo parto es convulso y doloroso, o sea, y por supuesto el parto de una nueva humanidad no es una cosa que sea corta, digamos, es la integración de una nueva conciencia, entonces eso va a tomar muchos años, así que entonces cuando la gente pregunta, ¿pero cuánto? 10, 20, no, mucho más que eso. Pero lo importante es empezar a trabajar el reino de Dios en tu interior. Esa es la clave, ¿no? O sea, o la conciencia mesiánica en tu interior, ¿no es cierto? O sea, no importa que sean 100, 200, 300 o 400 años más, como algunos creen, ¿no es cierto? Que tiene que ver con esta llegada astrológica del cálculo que hacen algunos astrólogos, o ¿cómo se llama? En el calendario hebreo también, que también ahí faltarían como especie de 200 y tantos años, pero en realidad no es tan exacto así el número, es una conciencia que se va implantando porque va despertando en la humanidad, y tal como tú decías, esta red se va tejiendo, ¿no? Se transforma en un despertar colectivo, ¿no es cierto? Y se va transformando todo, pues se transforma el hogar, la familia, la educación, los gobiernos, y la gente, los países, ¿no? Todo empieza así, eh, es como que un hilo de luz empezara como a iluminar el planeta completo, ¿no? Y eso, claro.
Y eso, del momento que yo puedo empezar a trabajar en mi interior y reconocerme en ese estado de Dios, una manifestación de Dios y unida una parte más del universo, sí. de la naturaleza, igual que los árboles, que las demás personas, que todo lo que existe, cuando yo empiezo a trabajar en esa conciencia y dejarla, nutrirla, alimentarla, en el silencio, en la meditación, en el trabajo personal, en esa mirada voy a poder, obviamente, mirar al otro también de la misma manera. Poco a poco voy a empezar a darme Claro. cuenta que estoy haciendo un juicio, pero ¿cómo? Si yo me estoy tratando de resolver este conflicto y me trato de reconocer en la inmensidad y en lo potencial, y estoy haciendo ese juicio hacia el otro, Mm, inmediatamente se produce mm, una corrección y así empieza el trabajo hasta sí. que se va haciendo poco a poco un poco más natural el ver al otro que hace lo que puede. El otro cometerá 200 errores, igual que yo, hago lo que puedo y no me doy cuenta, no me doy cuenta, me doy cuenta en la medida que puedo con la conciencia que tengo. Cuando yo miro mi vida hacia atrás, lo he comentado varias veces cuando hemos conversado, eh, de verdad que me habría encantado hacerlo diferente. Me habría gustado haber hecho las cosas de una manera diferente. Mm, Y lo digo con una mirada, también con una comprensión de que, bueno, sí, me duele muchas cosas, pero también todo eso es parte de mi historia y todo eso fue necesario para sí, poder exacto. ir hoy día en el camino, A en ser el quién eres camino. hoy día. Entonces, para ser quien soy y Claro, sigo exacto. cultivándome, sigo en el camino. Este trabajo de ser la directora de Centro Manao y estar en esto que estamos en este momento es un regalo del cielo, es el mejor trabajo que me podría haber imaginado, Mm, porque no existe para mí un trabajo más regalo que estar conectada todo el día, desde que abro los ojos, yo salgo, hago la meditación, voy afuera, oscuro, me tomo un café, respiro el aire, escucho los pájaros, hago esa mm, conciencia, mm, estoy en el trabajo interior. Entonces, obviamente que cuando me mm. sale esa cosa separadora, donde empiezo, me pongo pesada, empiezo a pelear, obviamente que hay una parte de mí que Mm, me doy cuenta, mm, mm, y otras veces miles no me doy cuenta. mm, mm. Claro, El otro hace lo mismo. Entonces, sí. eh, es como también comprender que cada uno hace lo que puede con la herramienta que tiene, con la Ujú, conciencia que tiene, ujú. y nadie está de sobra, nadie se puede excluir, somos todos parte del sistema. Bueno, Jesús lo dijo, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, Sí, ahí puedes ver un ejemplo de nuevo, como está hablando exactamente lo que tú dices, ¿no? Estaban todos ahí justiciando, el que esté libre de pecado. Era así, ¿no? Como que ponía, interesante como hablaba en parábola, interesante porque en esa sí. época no había un desarrollo del lenguaje lógico, eso viene después con los griegos, como el que tenemos hoy día, conceptual. Entonces, además era gente sumamente humilde, ¿no? Me acuerdo que Ocho siempre hablaba de eso, que es muy bonito, que decía, él le habló gente humilde. Hay que pensar que era una mente no condicionada, una mente de 2000 años, no es la mente actual, es una mente 2000 años atrás, eran pescadores, gente muy simple. Y eso lo... Aquí, aquí, Cris, perdón que te Sí, interrumpa, aquí hay alguien que dice, es difícil no emitir juicios, pero podemos evolucionar a través del amor y también podemos evolucionar a través del error. sí, por supuesto. O sea, no se trata de no hacerlo, se trata de ser consciente cuando uno lo hace. Y así corrige uno. ¿Mm? Mm. Entonces, ese sería como el camino. Entonces, bueno, como te decía, esto es muy bonito porque la forma en que él habló y la forma, las parábolas, es una forma muy mágica de hablar, además, para nosotros, ¿no es cierto? Y estuvo tan cerca de la gente común, ¿no? Eso es muy interesante cómo fue transformando el corazón de la gente con la cual entraba en contacto. Y eso es un rasgo también de un verdadero maestro, ¿no? O sea, cuando uno está cerca de un ser con un alto nivel de conciencia, uno hay un trabajo secreto que se hace de corazón a corazón desde los sufis. Exactamente eso ocurre.
no es algo que te, no es algo que lo haga, que hagan las palabras, algo te está ocurriendo de solo estar cerca de esa persona y te vas como sanando, como cuando uno era pequeño y estaba con la abuelita que lo quería, uno o la mamá, no sé, y uno sentía que no eran las palabras, era algo misterioso, era algo secreto, era algo que no era visible, pero que te estaba transformando permanentemente al recibir ese amor. No sé si me explico, ¿no? Sí, como la mujer Entonces, que venía, ¿cómo se llamaba? Ama, la de los abrazos. como la de los abrazos, claro, ¿Tú exacto, fuiste? ¿Tú exacto. fuiste donde ella Sí, te abrazó? sí, sí, ¿Y qué sí. sentiste? Eh, Mira, lo previo fue increíble porque hubo que esperar muchísimo rato, ¿no? Muchísimo rato, eran miles de personas. ¿Mm? Y habían cantos todo el rato, la gente estaba, bueno, por supuesto que era era como el reino, un poco como el reino de los cielos, ¿no? Eh, es decir, habían tipos leyendo, vendiendo unos libros, había gente que ella venía con mucha gente, ¿no? ¿Ah? Y finalmente cuando voy, pues, y además no se podía abrazar, ella te abrazaba, uno, o sea, uno recibía el abrazo de ella, pero uno no la podía tocar a ella, ¿no? Y en realidad uno está, igual que en esos estados de conciencia alterado, como mucho rato después me di cuenta que había estado arriba. Claro, cuando estuve arriba nunca me di cuenta, ¿no? Pero cantando, orando, todo el rato. Además, todo el mundo llevaba agua y ella como que la bendecía, y no tomabas agua. Pero era un estado así, imagínate, pues, no sé cuánto, habrán ido a 5.000 personas, no sé, algo así, en una especie, estado, una cuestión relativamente pequeña, ¿no es cierto?, para eso. Y era un estado maravilloso como lo que he vivido muchas veces, esos estados, digamos así, especiales de conciencia, de elevación. El tema después es sostener ese estado, ¿no es cierto?, y recordarlo, porque el alma queda como en un recuerdo muy grande de haber vivido esa unión, ¿cierto? Era como eh, ese estado de conciencia donde no hay separación, donde uno se acepta por completo. Por ejemplo, yo creo que una cosa que pasa muy potentemente, recuerdo a otro místico que conocí una vez, que yo iba con varias preguntas, ¿no? Y cuando llegué se me disolvieron todas las preguntas. Como que no tenía pregunta, ¿no? Y dije, ¿qué le voy a preguntar si ya entendí todo, ¿no? Y bueno, pasa mucho en los estados de conciencia alterados, ¿no? Uno topa Keter, como dirían los cabalistas, uno llega a lo más alto, por supuesto se sale el espacio-tiempo, uno está, igual que el Zohar fue escrito, dicen, fuera del espacio-tiempo. Rabbi Akira contó ahí fuera del espacio-tiempo, revelado los secretos de la Torah. Bueno, y yo le pregunté y le dije, ¿sabe que venía con tantas preguntas y no tengo ninguna pregunta que hacerle? Y él, y él se rió, no me acuerdo mucho lo que me dijo, se rió, me miró así súper amorosamente. Y después sí recuerdo que me dijo así como, como, eh, como yo te miro y te amo, me dijo, así como que yo desperté el perdón en ti mismo, como, no, entonces, porque me decía que yo tenía muchos juicios acerca de mí, algo así, muy breve. Y en ese minuto para mí fue un impacto tremendo, porque en realidad sentí que por primera vez alguien me miraba sin juicio, pues no, siempre uno siente que a alguien no le cae del todo bien, o que tiene algún juicio, o que tiene algún pero. Entonces, nunca había experimentado lo que era verdaderamente ese amor incondicional del que hablaba. Yo había leído mucho de esto. Esto era muy interesante porque yo había leído muchos místicos, sobre todo a Osho, me acuerdo que en ese tiempo era muy fanático y había leído todos los libros que había escrito de Jesús, la famosa semilla de la mostaza, el Ven Sígueme, que habían sido libros que yo lloraba cuando los leía, porque no podía creer que alguien contara historias así tan maravillosas. Imagínate todos los dichos de Jesús comentados por él, y los comentaba así, pero ni te explico, era como, no sé, un cóctel místico, ¿no? Bueno, y veo este ser y era ver lo que yo había visto escrito, no sé, ¿me entiendes? Era como tener a un Jesús cerca, ¿no? Era como ver, y era tan mágico, es que era impresionante, no sé cómo describirlo. De nuevo ahí pasa algo, que viste que cuando uno está en estados de conciencia muy expandido, no hay palabras, es muy subjetivo. Las palabras que yo todo lo que te podría decir acerca de Ama, acerca de estos caballeros, no te van a, no, nada a dar cuenta verdaderamente, es más que un amor
Es como cuando uno también quiere decir, oye, ¿qué te puedo decir del amor por mi hijo? O de cuando uno vivió el amor, la vivencia del amor, aunque sea el amor de pareja. Que igual es maravilloso, increíble, que también los Mm. poetas, los músicos le han escrito tanto, y más o menos se acercan a la sensación, ¿no? Con las palabras que ellos construyen. Pero esto ya yo creo que habría que leer a Rumi, ¿no es cierto? Él más o menos, de alguna manera, relata este arrebato, ¿no? Era un estado, yo lo único que hacía, me acuerdo, era reírme, estaba muy contento, pero era un contentamiento tranquilo, no era un contentamiento eufórico. Lo mismo cuando estábamos con Ama, todos nos tomábamos las manos, encontrabas a alguien y te abrazaba y te quedabas 10 minutos abrazando, no podíais creer que estuviera, que la gente fuera tan linda, tan bella. No era una cosa así, y yo creo que todos me veían igual, porque uno estaba así, no había nadie en mala onda, nadie enojado porque había que hacer una fila, no había nadie como, toda la gente dejaba las mochilas, que yo sepa no se desapareció ninguna mochila. Y nadie estaba así como peleando por ganar el puesto primero, así por llegar a la cola, no, eso no se dio. Entonces, eso era una evidencia de que el amor mismo estaba operando, ¿no? O sea, si te tocó pasar primero, yo espero. Y piensa tú que eran las 1 de la mañana, 2 de la mañana, a mí el abrazo me tocó como a las 2 de la mañana, así. Me acuerdo que llevé a mi mamá y le tocó a las 4:30, una cosa así, desde las 6 de la tarde. O sea, estamos hablando que era una cosa, para que te puedas imaginar, que la paciencia, el yo egocéntrico, uno puede decir, oye, ya vayamos, apuremos la cosa, oye, yo estoy esperando hace no sé cuánto rato. Nada de eso yo no vi Mm. jamás, algo así, ¿no? Entonces, eso me lleva y como a recordar. Y lo otro, porque caché que ya estamos llegando al final, ya, que me Sí. encantó también de la figura de Jesús fue como, yo creo que a todos les ha pasado, ¿no? Que todos hemos visto la Semana Santa, la famosa trilogía que dan ahí de Jesús de Nazaret y todo esto. Y sí, desde muy pequeño me impresionó eso. Me dejó muy marcado todo esto de las palabras, cómo hablaba, cómo sanaba a los enfermos, cómo lo bondadoso de su corazón. Y por otro lado también lo drástico que era de repente, ¿no? Deja que los muertos entierren a los muertos. Entonces yo decía, ¿qué significado oculto tendrá eso? Porque él que es tan bueno, ¿cómo le va a decir a alguien así? Porque tengo que ir a enterrar, deja que los muertos entierren a los muertos, ¿no es cierto? Qué Mm. sé yo, ese don profético que tenía para averiguar las cosas antes que él sabía, decía, las escrituras se tienen que cumplir. Entonces, y todo este misterio, la transfiguración que vivió, toda esta cosa, el misterio de la resurrección también, son todas esas cosas que podríamos tocar ¿no es cierto? En algún minuto. En el taller del jueves vamos a hablar más bien de todo el misterio de lo que es el reino de Dios, ¿no? Pero todos los otros Sí. temas que han así son realmente fascinantes. Y yo creo que todo estudiante del misterio interior, de la astrología, de todas estas cosas, de la Mm. cábala, eh, A mí esta es una figura central. me sorprendió mucho, hace casi 30 años fui a un retiro de meditación que fue el primer retiro que tuve en mi vida, fue con el curita Ignacio Larrañaga. Sí, era bien famoso, sí. Y él mm, fue la primera vez que aprendí a meditar, porque él nos mandaba a las piezas, eran piezas individuales, eso fue en Punta de Tralca, y Famoso, nos sí. mandaba a meditar, y después nos mandaba, por ejemplo, a cada uno a escuchar al mar, sentir el viento, y a Mm, sentirnos, mm, escucharnos todo el rato. mm, Y, mm, y él decía, me sorprendió mucho de que en ese silencio uno mm, encuentra a Dios y que Dios está dentro de nosotros. Entonces mm, estuvo hablando y daba unas cátedras muy lindas acerca de que ese Dios está en nosotros y que no hay separación. mm, Y ocurrió una cosa bien divertida mm, y como súper así impactante para mí, porque después vino la Eucaristía al rato después o a la tarde después de haber dado mm, una media cátedra acerca de eso, y él hace la Eucaristía y luego empieza con esta parte de la ceremonia donde dice, por mi culpa, por mi gran culpa, mm, y, y había un momento, porque era todo en silencio, todos los 10 días era en silencio, no se podía hablar, y hubo un momento que hubo para poder hacer preguntas, y yo le pregunté por qué había hecho eso, si habíamos estado todo el rato hablando de que no somos culpables de nada,
de que Dios está dentro de nosotros, y así como uno, como las nubes, dice, uno va cambiando estados de ánimo, ocurren cosas que nos hacen cambiar y tomar actitudes que a veces son inexplicables. Y le pregunté por qué entonces nos hizo conectar con esa parte de decir soy culpable. Y dijo, solo reminiscencia automática. O sea, ¿cómo habrá sido que él hizo lo que siempre se ha hecho? ¿Te fijas Claro, por supuesto. lo metido y lo potente que es la costumbre de Sí. hacer una tradición, a pesar de que él estaba dándonos una enseñanza profunda, abierta, sacando todos los velos? Ocurrió eso, a mí me impresionó mucho. Bueno, a partir de esa vez yo después comencé, me encantó esta mirada, y así, bueno, empecé todo un camino de la meditación y todo. Yo creo que acá, como una cosa que, tomando lo tuyo para, digamos, ir como cerrando, digamos, este punto esencial, como el que se nos ha enseñado tan poco a estar con nosotros mismos, ¿no? Y nos cuesta mucho estar, siempre estamos en la exterioridad. Y por eso también yo creo que el reino de Dios, la metáfora siempre es afuera. Siempre afuera, afuera, afuera. Y nos cuesta mucho estar con nosotros. Y Sí. más aún nos cuesta estar con nosotros cuando está pasando algo malo, cuando está pasando algo doloroso. Entonces uno quiere huir, tapar el dolor, Salir. ponerse a conversar, prender la tele, tomarse un copete, hacer cualquier cosa, salir de esto que no tolero, de esta angustia espantosa, de este dolor que me hiere, me quema por dentro, ¿no es cierto? Bueno, eso, y como hoy día cada vez hay más conciencia, yo siento de que el mismo propio mensaje de Jesús también, nos lleva a que decir que la verdadera salida es estar con nosotros mismos justamente en esos momentos, digamos. O sea, es como si no aprendemos a estar con nosotros mismos, si no aprendemos a oír nuestra interioridad, no aprendemos a ser nuestros mejores compañeros, no vamos a poder ser tampoco el compañero de nadie, digamos. Primero que nada, eso es súper importante. Y nos vamos a aprender a crear el recipiente para que la divinidad descienda. ¿Me entiendes? Porque muchas de las respuestas, hoy día que hay tanta gente que canaliza y todo, han ido creando, si verdaderamente es cierto lo que hacen, han ido creando un recipiente para recibir todos estos mensajes, para recibir las indicaciones, para sentir la voz de Dios. Habla dentro mío, ¿no es cierto? No, y no porque yo me crea especial, sino simplemente porque en ese silencio escucho lo que tengo que hacer, si tengo que dirigirme, escucho las palabras que me calman y me sanan, que me nutren, ¿cierto? Entonces, ese silenciamiento es fundamental en la vida de lograr y de poder estar con nosotros cuando la tormenta está ocurriendo también, ¿no es cierto? No solamente, porque eso es lo que más nos cuesta, cuando hay tormenta tendremos a huir y a separarnos de nosotros mismos, ¿viste? Ahí, ¿qué es lo que significa? Separarnos con nosotros mismos. De esa manera tampoco Separarnos. después pasa lo mismo con los otros, ¿no? Cuando los otros sufren, no podemos estar con ellos porque no sabemos, si no sabemos estar con nosotros, ¿cómo vamos a estar con otros? Imposible. Entonces les damos consuelo, les decimos palabras vacías, porque nada de eso, digamos, nada de eso te puede sanar en absoluto, porque son palabras que provienen de la mente, como las que le pasaron al padre en la carraña, ¿no? Te dice, oye, mire, me salió en automático. Es como, Claro. es como cuando uno pierde un ser querido y la gente te consuela, te das cuenta que es tan vacío, o sea, ya pasará, todo no va a llegar, pucha, qué pena, claro, todo. Pero en realidad todo lo que uno podría hacer ahí es quedarse en silencio, nada más, ¿no? En compañía interior, como hicieron las personas que acompañaron a Job cuando estuvo ahí pasándolo mal, ¿no? Bergeningen decía, ese silencio, ellos permanecieron en silencio sin hablar una palabra. Esa es verdadera compasión, dice él. Pero esas personas deben haber aprendido a estar consigo mismos antes, ¿no? Si no, no hubieran podido acompañarlo a él. ¿Me entiendes? Y esa Cristian, compañía... vamos a tener un taller, le cuento a todos que el jueves vamos a tener un taller a las 20 horas, y el taller llama Jesús y el reino de Dios, el Tikkun Olam. Tikkun Olam significa el reino de Dios en hebreo. Así que vamos a poder abordar un montón de temas
con respecto a esto, el estado luminoso y de despertar interior que nos mostró Jesús, se puede desarrollar y cultivar internamente en cada uno de nosotros. Va a haber, es una invitación para poder mirar cómo poder acceder a este reino de los cielos a través de la mirada interna, y Cristian, que vamos a tener contigo entonces ese taller. Vamos a hacer algún poquito de meditación también ese día. Sí, obvio. Sí, Obvio, obvio. sí, de todas maneras, y además que mi esperanza es como que es un taller de súper fácil acceso y todo, y como ayudar a nutrir esto de la Semana Santa, porque mucha gente hoy día está desvinculada en las miradas más tradicionales y no participa en ningún ritual y se van a la playa. Ujú. Entonces, yo digo, bueno, pero con esto puede haber una forma, Sí, ¿cachai? Un mini despertar de conciencia, una meditación que uno se pueda exacto. llevar Y para tener no estar, herramientas, tener claro, información y herramientas para poder comprender un exactamente, poquito más de qué se trata y saber por dónde claro, puedo ir para poder generar y cultivar en mi interior eso que hemos claro, buscado hace todo ese exacto. reino de Dios que estaba por allá y en realidad está aquí adentro. Sí, pues hay que bajarlo, hay que hacer un download, hay que bajarlo a la tierra. Entonces, esa es la invitación, yo diría, porque mucha gente ya no se siente identificada por las iglesias tradicionales, no va a participar de ningún retiro, no va a ir a Punta de Tranca. Bueno, entonces, podemos, claro, antes todos nos íbamos a Punta de Tranca, bueno, entonces hagamos esto, hagamos estas cosas que se promueven por la web, que esto que estamos Sí, invitando a nosotros para que puedan hacer una meditación, no quede esta significación esta semana como algo vacío, que como algo que se pueda nutrir con una conciencia nueva. exacto. Y lo podemos Eso, hacer en grupo, ¿no es cierto? claro, Siempre el trabajo grupal es mucho más poderoso, mucho más potente, nos ayuda sí, a todos a movilizarnos. Cuando uno medita grupalmente es mucho más sí, fuerte, la meditación es más interna, más profunda. Así que los invito a todos, comuníquense con nosotros y sí, les damos la información, y no se pierdan esta linda oportunidad ahora en Semana Santa de poder compartir y recibir de Cristian mucho apoyo y mucha información que nos puede ser muy útil y súper valiosa para poder cultivar en nosotros la conexión con lo divino, entender el reino de Dios y poder saber por dónde ir para poder vivirlo y enraizarlo y materializarlo. sí. Bueno, Maravilloso. lo esperamos el jueves. El Los jueves a esperamos el las jueves, 20 horas. sí, a las 20 horas. Un abrazo. Abrazo Cristian, para tuvo muy linda todos. la conversación, tuvo muy Qué bueno que te linda. gustó. Sí, Bonita, me encanta, gracias. me encantó el tema. Nos vemos. Chao, chao, nos Chao. vemos. Chao amigos, chao. Chau, Gracias por chau. venir a esta cocina virtual. Sí.